muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos videos, es que lo estamos saludando. Hermanos queridos, queremos darle, por supuesto, la bienvenida y agradecer primeramente a nuestro Señor Jesucristo y a ustedes también por permitir recibir estos estudios allí en este grupo en el que estamos, un grupo de hermanos allá en el país de Venezuela, en Barquisimeto. Y justamente este espacio ha sido diseñado para poder responder las dudas que puedan llegar a tener los otros hermanos de esa localidad. Lógicamente que yo lo comparto en diferentes partes de las plataformas de las redes sociales y lógicamente que muchos se están beneficiando también de todas estas respuestas, ¿no? ¿Verdad? En línea, así hemos titulado nosotros a este espacio y esperamos realmente en el Señor que usted pueda estar aprendiendo mucho de todo esto. Comparta, hermanos queridos, no se lo guarde para usted mismo esta enseñanza. Sea usted mismo también esa antorcha, sea ese luminar en este mundo. Y si usted cree que lo que estamos enseñando aquí en este espacio que hemos denominado verdad en línea, entonces le invito a que usted anime a otro a escuchar estas respuestas que vamos a dar, ¿no? Todo, absolutamente todo, como por ejemplo la pregunta que hemos respondido el día de ayer en cuanto a lo que es la sana doctrina. Bueno, así es como vamos a responder también esta pregunta que nos hizo una hermana justamente de Venezuela, Barquisimeto. Y la pregunta de ella es, ¿en qué lugar se encuentra el infierno? Bueno, es una pregunta un tanto curiosa, ¿no? Para tratar de investigar con la Sagrada Escritura. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros ahora que estamos comenzando a estudiar y analizar lo que es la sana doctrina de Cristo es que no podemos pretender una respuesta fácil, sencilla, sobre temas que son espirituales y que a veces son un tanto complicados de explicar, ¿no? Entonces, hermanos queridos, tenga paciencia, siéntese usted con una lapicera, un cuaderno y su Biblia, chequee todo lo que en este espacio le voy a contar con respecto a dónde se encuentra el infierno, ¿no? Hermanos queridos, primeramente también déjenme decirle de que al no ser esto una doctrina fundamental, o sea, una enseñanza fundamental que pueda llegar a comprometer la fe de los creyentes, no es un tema muy importante, ya que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, no vamos a ver ese lugar de tormento porque hemos sido librados justamente por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo de ir a esa condenación, ¿no? Pero bueno, es una pregunta, es válida porque es bíblica y con la Biblia misma lo vamos a responder. Bien, la pregunta, hermanos queridos, entonces que hicieron es, ¿dónde está el infierno o cuál es ese lugar, cuál es la ubicación misma de ese infierno, ¿no? Bueno, hay que comprender que la Biblia, a pesar que es un libro teológico, no va a calmar quizás algunas inquietudes, algunas preguntas que por ahí tengamos nosotros. Si Dios a veces no quiso responder algunas preguntas, hay que dejarlas en ese lugar. Digo esto porque para esta pregunta hay muchas respuestas. Hay muchas personas que tienen diferentes posturas teológicas en cuanto a dónde está la ubicación exacta del infierno. Por supuesto que personalmente tengo una posición ya definida. No digo que sea la verdad esa absoluta, pero tengo una posición definida de dónde está esa ubicación del infierno, ¿sí? Bien, veamos un poquito acá. Encontré yo un breve estudio, comentario, como para que nos podamos guiar, ¿no? Dice así, se han propuesto varias teorías sobre la ubicación del infierno. Una opinión tradicional es que el infierno está en el centro de la tierra, ¿no? Esa es una opinión
cristiana, tradicional, es válida. Hay mucho argumento bíblico para pensar que es así. Pero esto dice que está en el centro de la tierra. No como algunos, por ejemplo, dicen, no, el infierno es este mundo, aquí donde vivimos. No, ese es un pensamiento muy simplista, es un pensamiento más bien de los amigos católicos, que ellos piensan que el mundo este, la vida en que estamos viviendo es el infierno, porque bueno, acá sufrimos diferentes tipos de tribulación, diferentes tipos de angustia, pero en realidad el mundo en sí no es el infierno. Hay un lugar, está preparado lamentablemente y primeramente para Satanás y sus ángeles, donde lamentablemente aquellos que rechazan por su incredulidad el sacrificio de Cristo están yendo a ese lugar. Entonces, hermanos queridos, una opinión, ustedes observen que uso la palabra opinión, no uso una palabra teológica, doctrinal, con certeza, sino es una opinión tradicional, es decir, que el infierno está en el centro mismo de la tierra, ¿no? Otros proponen que el infierno se encuentra en un espacio exterior, como por ejemplo en un agujero negro del espacio. Por ese lugar dice que está, otros dicen que está en otro planeta, el infierno. Algunos quieren asegurar que, por ejemplo, el infierno es el sol. O sea, hay muchas interpretaciones donde dicen, por ejemplo, de que se encuentra el infierno. Alguna vez alguien planteó también una teología antigua diciendo que en Júpiter se encontraba el infierno, ¿no? Todo eso, por supuesto, son opiniones. Opiniones que podemos ir descartándola a través que vamos estudiando la Biblia, ¿no? Así que, hermano querido, en el Antiguo Testamento, la palabra traducida como infierno es Seol, y en el Nuevo Testamento es Hades. Ustedes observen esto, ¿por qué es importante esta palabra? Porque en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar al infierno, o a esta palabra, como es conocida como Sheol, que significa infierno, y en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar como Hades. Por eso es que hay algunas personas que se confunden y bueno, porque querer llevar la contra a veces de lo que la palabra escrita del Señor dice, no, 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 no. El infierno no existe, esa es otra postura, decir que el infierno no existe, que simplemente Sheol o Hades significa el lugar del descanso o morada de los muertos, o sea, una tumba. Pero en realidad eso no es así, porque la Biblia nos muestra diferentes sucesos que vamos a estudiar. Tenga paciencia, analice lo que estoy diciendo, porque esto no va a ser una respuesta de sí está arriba en el cielo, sí está abajo en la tierra. No. Esto va a ser un estudio bien organizado donde usted tiene que tomar nota. Entonces, hermanos queridos, vuelvo a repetir para que usted anote, se le quede grabado. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida como infierno es Sheol. Usted lo va a encontrar de esta forma en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento lo va a encontrar como Hades, que también tiene otro significado. Lugar invisible, lugar oculto, inframundo, algo de eso ya nos empieza a tirar a nosotros una pista de dónde podría ser la ubicación exacta del infierno, ¿no? Bien, ¿qué más podemos leer? Bueno, por ejemplo, tanto el Sheol como el Hades se refiere a una morada temporal de los muertos antes del juicio. Esto es importante. Lo que nosotros hoy conocemos como infierno es una morada temporal. ¿Por qué? Porque usted recuerde, hermano querido, que ese lugar es el infierno, donde hay lamentablemente muchas almas que han rechazado lo que es la salvación, ¿no? Porque simplemente están ahí por haber rechazado al sacrificio de Cristo, están ahí porque lamentablemente no han creído, ¿no? Por incredulidad, ¿recuerdan? Por la incredulidad. Bueno, los que están ahí están temporalmente. ¿Por qué están temporalmente? Porque luego tienen que salir de ese lugar y presentarse ante el trono blanco después del milenio. Ese es el juicio donde van a ver, van a ser probados, van a ser vistos por los libros, van a ser probados o juzgados por sus obras, y por supuesto que se van a hallar culpables y allí son arrojados al lago de fuego.
que es otro lugar diferente. Infierno, Hades, Sheol, es una cosa, es lugar, morada, una morada, como que dije, momentánea, temporal, ¿no? Para estas almas que han rechazado a Cristo, que luego, lamentablemente, después del milenio, en Apocalipsis capítulo 20, vamos a ver cómo dice que el infierno, el Hades o el Sheol entrega a sus muertos y son juzgados, ¿no? Por las obras, por lo que está escrito en el libro, y eso que no se halló escrito en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, donde ya es la muerte segunda, y ahí lamentablemente ya es su morada final, eterna, atormentados por los siglos de los siglos. Por eso es que este es un tema bastante delicado, pero a nosotros los hijos de Dios nos debe de motivar justamente para predicar el Evangelio. Hermanos queridos, permíteme un momentito hacer un paréntesis y confrontar con todo esto. Hermano querido, estamos tan preocupados por el lugar donde está el infierno, si en el cielo, si en la tierra, si en un planeta, si en un agujero negro, en dónde está, si es verdadero, si es invisible, si es alegoría. Pero hermano querido, usted se ha puesto a pensar si su alma ya fue librada de ese lugar de tormento, y si fue librada por la gracia del Señor y gloria sean dadas a Él. Usted se puso a pensar también por sus hijos, sus hijas, sus padres, sus madres, el vecino, su amigo, porque ellos, si no tienen a Cristo, están yendo a este lugar de tormento. Llámese Sheol, llámese Hades, llámese infierno. Como usted quiera llamarlo, la Biblia lo llama así, ¿no? Por ejemplo, tenemos un texto bíblico allá en Salmo, vaya anotando usted para que lo pueda encontrar. Acá encontramos la palabra Sheol en el Antiguo Testamento. Dice así el Salmo capítulo 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al Sheol, o sea, al infierno. Al Hades, infierno, Sheol, serán trasladados. Todas las gentes que se olvidan de Dios. O sea, aquellos que no reconocen simplemente a su Creador, el sacrificio también, por supuesto, de Cristo, van a ir lamentablemente a ese lugar conocido como Sheol, como Hades, como infierno, ¿no? Tenemos otro texto bíblico, por ejemplo, donde ya acá en el Nuevo Testamento la palabra Sheol, porque recordemos que en el Antiguo estaba traducido desde el hebreo, y la palabra que se encontró en el griego koiné, en el griego antiguo, es justamente Hades, que significa prácticamente lo mismo, aunque tiene una connotación un tanto diferente, pero el significado es el mismo. Por ejemplo, Apocalipsis 1:18, ya en el Nuevo Testamento, y no con el hebreo, sino con el griego, porque recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y griego koiné, no en hebreo. Ojo, que hay muchos que quieren engañar diciéndole, no, el Nuevo Testamento está en hebreo. Mentiras del diablo. Algún día vamos a estudiar eso, pero por ahora quédese con esto. El hebreo solamente se usó, y otros idiomas también como el arameo, en el Antiguo Testamento. Y mientras tanto que lo que es el Nuevo Testamento, podemos ver nosotros que fue escrito en el griego koine. Hay más de 5.700 manuscritos antiguos que así lo demuestran. Apocalipsis 1:18 dice esto: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está diciendo, tengo las llaves de la muerte y del Sheol, del infierno, del Hades. Bueno, ahí tenemos dos textos bíblicos donde ya podemos nosotros darnos cuenta entonces que en la Biblia vamos a encontrar la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento, y su traducción al latín o al castellano como infierno, ¿no? Que es exactamente lo mismo, ¿no? También hay un lugar conocido como el Gehenna, ¿no? Que se refiere a un estado eterno de castigo para los muertos malvados, esos que se olvidaron de Dios. Por ejemplo, tenemos nosotros en Marcos, capítulo 9, versículo 43, que dice lo siguiente: si tu mano fuera ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, o sea, al Gehenna, o al Hades, o al Sheol, ¿entienden?
al fuego que no puede ser apagado. Ahí ya estamos teniendo nosotros varios textos bíblicos para que usted comprenda, ¿no? No se preocupe que ya vamos a definir dónde aparentemente, porque no podemos asegurar, la Biblia está hablando justamente de ese lugar donde está el infierno, ¿no? Bien, hermanos, queridos, sigamos un poquito más. La idea de que el infierno está debajo de nosotros, esta es una postura a la cual personalmente me inclino también a eso. La idea de que el infierno está debajo de nosotros, tal vez en el centro de la tierra, proviene del pasaje como Lucas 15, perdón, capítulo 10, versículo 15. Puedo repetir, Lucas, capítulo 10, versículo 15. Permítame leer un poquito ahí, yo quiero buscar acá, denme un tiempito porque voy a ver si lo puedo encontrar acá para que lo leamos bien, ¿sí? Lucas 10, 15, dije, ¿no? Bien. Ahí dice, por ejemplo, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida. Eso quiere decir hasta el infierno, hasta el Sheol, hasta el Gehenna serás abatida. ¿Mm? Ahí tenemos un texto bíblico. Entonces, ¿qué nos hace entender a nosotros que probablemente el infierno esté en el centro de la tierra? Y tú, Capernaum, que hasta los cielos, o sea, hasta arriba eres levantada, hasta el Hades será abatida. ¿Mm? Habla de cielo, habla abatida. Por lo tanto, podríamos decir, sí, ahí está un texto bíblico que habla claramente de que el infierno está en el centro de la tierra, pero no lo dice claramente. Simplemente es quizás una idea, una hipótesis, ¿no? Pues sigamos buscando un poquito más. Por ejemplo, vemos nosotros en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, este es tremendo también, porque aquí hay una historia que usted la conoce seguramente, ¿no? Que, bueno, leamos un poquito lo que dice ahí en el primer libro de Samuel, ¿sí? Eh, ¿Por qué me has engañado? Voy a leer, perdón, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 13 al 15. ¿Por qué me has engañado tú? Pues, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, y acá está la palabra que creen que habla justamente de este lugar, ¿no? Que suben de la tierra, que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se apartó de mí, y ahí ustedes pueden seguir leyendo. Pero lo que nos interesa, para no hacer tan largo todo este estudio, es que acá dice que estos dioses, estos espíritus, suben de la tierra, ¿no? Ahora, si este es Saúl o no es Saúl, perdón, si eso no es Samuel, eso es para otro estudio. Por ahora, nos quedemos con eso, con que estos espíritus, estos dioses con D minúscula, suben de la tierra, ¿no? Ahí también creen encontrar o creemos encontrar un fundamento para decir, bueno, ahí vemos nosotros al infierno que está en el centro de la tierra. Pero, hay peros. Otro texto bíblico que podemos encontrar nosotros es en Efesios capítulo 4 y el versículo 4, 9, ¿sí? Ahí dice esto y esto es una confusión. Ahí dice, por ejemplo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Claro, cuando agarran estos textos bíblicos de esa forma y dicen, bueno, ahí está clarito, quiere decir entonces que Cristo subió y luego bajó a lo más bajo de la tierra, y ahí dice, ese es el infierno. Ojo, ojo, porque ahí tranquilamente estamos nosotros torciendo las escrituras. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Acá no está como nosotros, ¿vio? No está asegurando que realmente el infierno está en la tierra. Acá habla de otra cosa. Esto es sana doctrina. Ahí tiene que aplicar usted la regla de interpretación correcta. Porque
podemos estar diciendo que Cristo fue al infierno. Y eso es una herejía. Eso es una herejía, es una blasfemia. Cristo no fue al infierno, eso es una mentira, que muchas veces usan los mismos católicos y algunos amigos carismáticos también en el afán de querer decir sí, el infierno está en el centro de la tierra. Hermanos queridos, hermanos queridos, ¿qué es lo que quiere decir este texto bíblico? Rápidamente lo voy a decir para que realmente podamos ir avanzando en el estudio. No solamente esto es para aclarar un poquito, es más extenso todo esto, pero queremos llegar al meollo de la respuesta, ¿no? ¿Dónde está el infierno? Vamos a ver. Bien, ¿qué podemos decir entonces? A ver, déjenme un poquito buscar acá. Acá, la implicación de la ascensión de Jesús al cielo, ¿no? Cuando Efesios 4:9 dice justamente eso, de que Cristo ascendió a los cielos, ¿no? Y que también dice que descendió a las profundidades de la tierra. Bien, entonces la explicación es que esta implicación de la ascensión de Jesús al cielo, que él también había descendido a la profundidad de la tierra. En realidad la pregunta debería ser, ¿dónde ha descendido Cristo realmente? ¿Él realmente se fue al infierno, a la profundidad de la tierra? ¿O qué quiso decir el escritor con todo esto, no? Bien, este versículo identifica los lugares más bajos de la tierra. En una palabra, nosotros acá tenemos que entender que Él descendió a un mundo inferior. Esto está hablando únicamente de lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de que Él descendió a las profundidades del infierno, del abismo. No, 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 no. Él está hablando que del cielo descendió a este lugar de la tierra. Y cuando hace mención justamente ahí en Efesios 4:9, que la zona más baja de la tierra, hace mención únicamente que descendió a un mundo inferior, porque Él viene de un mundo superior. Eso es la más baja, porque la condición en la que está el ser humano acá en la tierra es una condición muy baja. Por lo tanto, hay que entender que descendió del cielo, de un mundo superior, hacia un mundo inferior. Eso es todo, hermano querido. Eso es todo. Por lo tanto, para no complicarnos más, ese texto bíblico de Efesios 4:9 no se lo puede usar para decir que Cristo descendió a las profundidades de la tierra. En otro momento vamos a ampliar más todo esto, ¿no? Pero sigamos investigando un poquito más entonces, ¿no? La noción de que el infierno está en algún lugar del espacio exterior, como que algunos que dicen, posiblemente en un agujero negro, se basa en el conocimiento de los agujeros negros, que son lugares de gran calor, presión, de lo que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Sorprendentemente, este concepto del infierno se presenta en las películas como Walt Disney, el agujero negro cerca del final de la película, todos los personajes atraviesan un agujero negro y al otro lado el villano se encuentra en un ardiente lugar de tormento, mientras que los demás personajes disfrutan de una dicha incorpórea. Es interesante que una película de Disney incluya una representación del infierno, pero es mejor no basar nuestra teología en películas o ideas extrañas. Por lo tanto, hermano querido, hay que seguir investigando un poquito más. Bien, yo quería leer, por ejemplo, un texto bíblico. A ver, déjeme encontrar que estaba en números, si no me equivoco, porque yo he perdido la cita bíblica. Pero déjeme, por favor, encontrar un momentito. Acá está. Muchas gracias, mi Señor. Acá hay quizás la información más certera por la cual esta y otra más, donde podemos decir entonces que sí, el infierno está en el centro mismo de la tierra. Preste atención. Yo voy a leer rápidamente unos cuantos versículos como para que usted entre en contexto, pero voy a hacer hincapié en los 2 o 3 versículos que hablan justamente de esto, ¿no? Estamos en Números, capítulo 16. Recuerde que acá lo vamos a encontrar a la palabra infierno con Seol. Seol, recuerde usted eso. Que Seol significa lugar subterráneo, una especie de inframundo
o morada de los muertos. Esto nos da a entender entonces que este Seol está en el centro de la tierra. Presta atención a esta historia que usted seguramente la conoce, ¿sí? Lo voy a leer desde el versículo, desde el versículo 30 para no hacerlo tan extenso, el capítulo 16 de Número, versículo 30 en adelante. Pero si Jehová hiciere una cosa nueva, y la tierra abriere su boca, presta atención, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, recuerde que abismo también es Seol, al abismo, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Jehová. Versículo 31, presta atención acá, y aconteció que cuando acabó él de hablar todas estas palabras, se partió la tierra que estaba debajo de ellos. Partió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a su casa y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Luego dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo y lo cubrió la tierra y perecieron de en medio de ellos. Bueno, esto, por ejemplo, a nosotros acá nos da a entender que este abismo es el Seol, porque es el lugar subterráneo, una especie de lugar inframundo. Por lo tanto, esto podría darnos a nosotros la pista de que sí, el infierno está bajo la tierra. Ojo, no es una respuesta contundente ni dogmática. Recuerde, como he dicho al comienzo, esto es una enseñanza donde hay muchas posturas, pero nos estamos tratando de acercar lo máximo con las Sagradas Escrituras. Hermanos queridos, ¿qué más podemos decir de todo esto, no? Bien, veamos un poquito de un texto bíblico. Acá tenemos nosotros uno que habla, por ejemplo. Ajá, ok. Bien, en resumen, lo que podemos decir acá, las escrituras nos dicen que la ubicación geológica o cosmológica del infierno es un lugar literal, eso hay que entender, de tormento, pero con exactitud no sabemos dónde está. Yo los textos bíblicos que he dado dan aparentemente como lugar, el lugar definido, el centro de la tierra, pero no habla con claridad con todo esto, ¿no? El infierno no puede tener una ubicación física en este universo o puede estar en una dimensión completamente diferente. En cualquier caso, la ubicación del infierno es mucho menos importante que la necesidad de evitar de ir a ese lugar, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Más que tratar de descubrir como una curiosidad o quizás un capricho, una morbosidad de saber dónde está el infierno, que eso a mí no me ayuda para nada. Es mejor evitar ir a ese lugar y es mejor, predicar el evangelio para que otros también eviten ir a ese lugar. Hay una historia, y con esto voy a terminar, allá en Lucas 16, que también habla justamente de un lugar de tormento que aparentemente está en el fondo de la tierra. Por ejemplo, vamos a leer Lucas 16 y versículos 19 en adelante, ¿no? Presta atención que acá hay alguna información muy tremenda en cuanto a lo que es el infierno, ¿no? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Se ve que el mendigo era un hijo de Dios, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es para otro estudio, pero lo vamos a dejar por acá, ¿sí? Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Vieron? Para este rico no hubo ángeles, fue sepultado. Y en el Hades, ahí está lo que estamos diciendo justamente, el Hades, ¿no? Que el Hades, habíamos dicho nosotros, que es, déjeme entrar, acá creo que está, este es Seol. El Hades, quiero dar
una definición, ¿no? Es el término griego que los autores del Nuevo Testamento usaron como equivalente del hebreo Sheol, reino de los muertos en el Antiguo Testamento, refiriéndose a un lugar donde las almas de los muertos, tanto justo como injusto, antes de Cristo, esperaban el juicio con una división interna donde el rico sufría y Lázaro estaba en el seno de Abraham. El seno de Abraham sería un lugar de consuelo, que eso es lo que vamos a leer justamente ahora, ¿no? Con este Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles, el rico murió y fue sepultado. Y ahora el rico en el Hades, en el Seol, es el lugar de tormento, infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende que en un mismo lugar, en aquellos tiempos antes de Cristo, por eso hace la aclaración antes de Cristo, en un mismo lugar estaban tanto los que eran condenados y los justos? Bueno, veamos un poquito más. Acá dice, por ejemplo, 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de los dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se dieron cuenta de algo? Este rico habla. En ese lugar de tormento está hablando y puede mirar, puede sentir. No es como muchas veces dicen algunos sectarios, como los mal llamados testigos de Jehová y otros tantos, de que el alma duerme. No. Acá está siendo atormentado. Tremendo, ¿no? El versículo 25 dice, presta atención, ahí está la respuesta a la pregunta que dije hace un momento. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera lo que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá, porque hay una cima. Esta cima no es como una cima de montaña, sino es una cima hacia abajo. Es como un abismo, es como una profundidad que dividía, en aquellos tiempos antes de Jesucristo, dividía lo que era el Hades y de lo que era el seno de Abraham. Y aparentemente esa cima no permitía que los que estaban acá en el seno de Abraham pasasen al lugar de tormento, ni los que estaban en el lugar de tormento pudiesen pasar al seno de Abraham. Era una división profunda, como un abismo que había ahí. Pero sí se podían ver, sí se podían hablar, así que era realmente algo bastante curioso de analizar en otro momento. Pero esto fue antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Luego esta situación cambia. Algunos dicen, por ejemplo, algunos teólogos aseguran que, bueno, Cristo llevó ay Señor, perdón, llevó lo que es la parte del seno de Abraham hacia el tercer cielo y por supuesto dejó lo que es lugar de tormento, el Hades, ahí en el centro de la tierra. Eso es lo que dicen algunos teólogos. Vuelvo a repetir, no hay con certeza una respuesta sobre este tema, ¿no? Entonces ahora sabemos bien nosotros que hay una cima que está puesta entre nosotros y vosotros, dice, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le predique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermano querido, vamos a dejar por acá. ¿Qué puedo decir entonces personalmente en cuanto al lugar de tormento? ¿Dónde está la ubicación exacta? Bueno, según los estudios más o menos que estamos haciendo, es un lugar que no podemos definirlo por completo que se encuentra en tal o cual lugar, porque hay muchas posturas en cuanto a esto, por lo tanto, no podemos definir con exactitud dónde queda. Si alguien dice, no, que está así, bueno, pídale por favor evidencias bíblicas
claras, así como lo estamos haciendo acá. ¿Eh? No un texto bíblico aislado y dando una respuesta así ambigua, ¿no, mi hermano? Que no acepte eso, porque ahí está, por supuesto, juzgándose usted su integridad como cristiano delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Usted tiene que ser un siervo, tiene que ser un discípulo de Cristo que llegue a trazar correctamente la palabra con la verdad. Pero para esto, yo termino con esto, cuando no hay una respuesta certera en las escrituras de dónde está cierto lugar, porque es una pregunta un tanto caprichosa, podríamos decir, y hasta morbosa, ¿no? Porque ¿de qué nos puede a nosotros edificar saber dónde está el infierno? En este caso, en nada. Lo que sí nos edifica a nosotros es que tenemos que asegurarnos no ir a ese lugar de tormento y que nuestros seres queridos y la gente que podamos hablar no vayan a ese lugar de tormento. Hermano querido, Deuteronomio, anote esto, grábelo de memoria. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Cuando hablo de revelada, no vaya su corazoncito y su mente rápidamente a las nuevas revelaciones que dicen tener algunos pseudo profetas, pseudo pastores, pastoras, profetizas. Ojo, no. Cuando hablo de las cosas reveladas, me refiero a las que están reveladas acá, en este sagrado libro, en la Biblia, en las Escrituras. No hay otra cosa. Vuelvo a repetir, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Esto Dios no ha querido revelarlo por completo, por lo tanto, pertenece a Dios. ¿Dónde está el Sheol, el Hades, o el infierno, o el Gehenna? Lo sabe Dios. No quiso dejar revelado claramente porque seguramente a él le pareció que no era algo tan importante para que nosotros sepamos. Pero dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las reveladas son todas las que están en la Escritura. Y una de las cosas que Dios reveló es que usted tiene que evitar ir a ese lugar. Que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre para que usted y yo y todos aquellos que recibamos a Cristo no conozcamos ese lugar conocido como Sheol, Hades, infierno. Hermano querido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese no se pierda, no vaya al Sheol, Hades, infierno, Gehenna. No vaya, mas tenga vida eterna. Termina el texto bíblico de Deuteronomio 29 diciendo así, y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos amigos, hermanos amados, hermanos amigos míos, espero realmente en el Señor que haya quedado satisfecha esta pregunta de dónde está el infierno. Y bueno, seguimos recibiendo más inquietudes, más si quieren profundizar con respecto a esto, me escriben o hablan con nuestra querida hermana Judy Mar y bueno, ya se ponen en contacto o en el mismo grupo pueden escribir y vamos a continuar ampliando, por supuesto, este tema. Que el Señor me los bendiga.